Que Andrés Manuel tuviera una mentalidad autoritaria, sí, ya lo sabíamos. Cuando le entregué la constancia sabía de la personalidad. Recuerdo incluso en algún momento que me decía, yo confío en privado, obviamente, yo confío en ti, pero en público voy a descalificar tu trabajo y el del INE, tú debes entender. Bueno, alguien que razona así es una gente, pues digámoslo así, pues con una mentalidad autoritaria. ¿Que Morena es una mayoría? Claro que lo es. En su momento lo fue del PRI. Yo no sé si Morena quiera convertirse en ese PRI. No les da, porque aquel fue un autoritarismo centrado en la construcción de instituciones. No, esto es un régimen caudillista. Desmantela instituciones, no construye prácticamente nada, ¿no? Todavía dentro de 25 años vamos a seguir pagando el aeropuerto que no fue. El de Texcoco lo seguiremos pagando. No, hombre, si hay unos que están felices, lo que son los grandes ricos de México, hicieron dinero como nunca desde el año pasado. Entonces pagamos y seguiremos pagando pues por un berrinche. La posición es un desastre. ¿Cómo la ves? Horrible. La oposición ni siquiera ha hecho una corte de caja haciéndose cargo de lo que se hizo mal. Yo deseo que haya nuevos partidos. Los partidos que hoy tenemos no reflejan la pluralidad de posturas que hay en la sociedad. Cuando Andrés Manuel se dio cuenta que no solo había ganado la presidencia, sino que el empuje de su movimiento había logrado una mayoría que no se veía desde 1994. Es decir, cuando Andrés Manuel se dio cuenta que no necesitaba a nadie para poder gobernar, en ese momento, ¡pum!, dio el golpe de más. Claudia Sheinbaum, más de lo mismo. No lo digo yo, lo ha dicho ella. Yo le creo mucho a la presidenta. Creo que lo que dice que va a hacer, lo ha hecho. ¿Es científica? Pues sí es científica. Ella sí sabe hacer política. Bueno, es una política que dice, yo a la oposición no me junto, para eso está la secretaria de Gobernación. Yo solamente le hablo al pueblo. Yo también soy pueblo. Pues Lorenzo Córdoba, bienvenido a Político MX. Muchísimas gracias por darnos este espacio y pues vamos a empezar ya. Muchas gracias, Elizabeth. Un privilegio estar siempre con ustedes. Gracias. Bueno, a ti. Oye, mira, vamos a empezar con esto. Lorenzo, la democracia constitucional en riesgo. Sí. Y en tu libro hablas de democracia, autoritarismo, estos riesgos, pero justo a mí me llamó mucho la atención una parte donde hablas de la vocación autoritaria de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y me remontó a una foto que vi por ahí de cuando le entregas la constancia. Sí. Entonces, en ese momento, quisiera yo saber, me genera mucha duda, ¿te imaginaste que iba a pasar todo lo que está ocurriendo ahora? No, ¿Ya tenías esa Yo creo que Cuéntame. no, porque creo que hubo una especie de complacencia entre muchos respecto a las conquistas democráticas y su perdurabilidad en el tiempo. Suele ocurrir, no es un asunto exclusivamente nuestro. Una vez que se instalan los sistemas democráticos, uno asume que todos los jugadores juegan conforme a las reglas, sobre todo cuando algunos de esos jugadores, como Andrés Manuel en su momento, no solamente participó de los grandes acuerdos. Una cosa es que como gobernante haya renegado y maldecido y condenado y anatemizado a todos los políticos y a todos los partidos y a todos los gobernantes del pasado. Él fue parte de esos arreglos. En 1996, por ejemplo, como presidente del PRD, él suscribió los arreglos que dieron paso a la primera formación autónoma e independiente del INE. Más tarde, si quieres, desde la disidencia y desde el berrinche, en 2006-2007, él fue muy importante en sus reclamos para la reforma electoral que en 2007 cambió radicalmente las condiciones de la equidad en la competencia y permitió, entre otras cosas, dar un salto adelante en la construcción de lo que después se llamó cancha pareja. Recuerda que en 2006, como consecuencia del 2006, se planteó un nuevo modelo de comunicación política en el que el dinero no estuviera en el centro de la ecuación, por un lado, pero por otro lado también se construyeron aquellas reglas que establecieron, precisamente por lo que había ocurrido en 2006, para que no volviera a ocurrir una intromisión indebida como la que hizo Vicente Fox, que establecieron en la Constitución que no se pudieran, que los funcionarios públicos no pudieran intervenir en los procesos electorales, ni pronunciándose a favor o en contra de alguna fuerza política o candidatura, ni tampoco, evidentemente, disponiendo de recursos públicos. Y esos logros, que son logros colectivos, no se le debe la transición a la democracia a Andrés Manuel, ni mucho menos, es una obra conjunta, en la que Andrés Manuel en su momento, digamos, fue un contribuyente en esa construcción. Y fue un beneficiario.
Dicen Levitsky y Ziblatt que hoy en día las democracias, los autores de cómo así mueren las democracias, que hoy en día los riesgos de las democracias no vienen desde fuera, no son golpes de Estado, no son golpes militares, no son revueltas, no son graves crisis económicas. Las democracias están en riesgo desde adentro, ¿no? Los autoritarios utilizan los mecanismos de las democracias para hacerse del poder y desde adentro socavar el entramado democrático. Y es justamente lo que nos ocurrió. Que Andrés Manuel tuviera una mentalidad autoritaria, sí, ya lo sabíamos. Con mi padre yo lo platiqué muchísimas veces y parte de las críticas. ¿Qué te decía bueno, pues a ver, él fue una gente muy cercana, fue fundador de Morena, mi padre fue una gente cercana a Andrés Manuel. No sé dónde estaría hoy. Yo no le voy a hacer el juego a los Fernández Noroña o al mismo Andrés Manuel que decía que se revolcaría en su tumba o que debe estarse revolcando en su tumba por ver al hijo que tiene. No, hombre, yo esas cosas no, a eso no juego. Pero yo sí, más bien atendiendo a todo lo que escribió en su vida, yo creo que probablemente sería un crítico importante de lo que está ocurriendo. En el sentido de que no es que estuviéramos en la panacea, no es que la democracia no tuviera pendientes, pero evidentemente la democracia no logró generar esa sensación de bienestar, de confort, al contrario, alimentó ese malestar social del que pues, los autoritarios y sobre todo los populistas suelen nutrirse. Así que no, cuando le entregué la constancia sabía de la personalidad, no había sido nueva, yo había tenido mucha interlocución. Recuerdo incluso en algún momento que me decía, yo confío en privado, obviamente, yo confío en ti, pero en público voy a descalificar tu trabajo y el del INE, tú debes entender. Bueno, alguien que razona así es una gente, pues digámoslo así, pues con una mentalidad autoritaria, que tiene solamente en la cabeza el acceso al poder y el hacerse del poder. Pero evidentemente yo creo que todos minusvaluamos la capacidad destructiva. Si tú ves el desmantelamiento de nuestra democracia constitucional, fue un proceso sumamente vertiginoso, que a diferencia incluso de lo que ha ocurrido en otros países, aquí fue profundamente acelerado. Entonces, la democracia constitucional está en riesgo y estamos en riesgo de perderla, porque yo creo que la obra de devastación ha sido muy rápida y la reconstrucción de los pilares en todos los planos, en el plano institucional, que es el más evidente, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los autónomos, este año van por la reforma electoral y ya sabemos cuál es el sentido de las propuestas que plantean, o bien también la desaparición de eso, por cierto, que fue el primero de los ejes a través de los cuales comenzó el proceso de democratización, que fue la introducción de la representación proporcional. Fíjate la gran paradoja. La izquierda, que fue la primera que demandó la representación proporcional en los años 70, era una propuesta de la izquierda, tener una representación efectiva, y para eso era la RP, la representación proporcional, es hoy, digámoslo así, sepultada por un sedicente movimiento de izquierda. Paradojas de la vida. Yo creo que esto no es izquierda, es simple y sencillamente autoritarismo, pero también en otros planos, es decir, está el plano institucional, pero también, por ejemplo, en el plano discursivo, el discurso que estableció Andrés Manuel ya desde la campaña, pero sobre todo desde la presidencia y a través de las conferencias de prensa mañaneras, convertidas en un potentísimo mecanismo, en la voz del gran hermano, ¿no? En un potentísimo mecanismo de comunicación, pues instaló con éxito, hay que decirlo, lo mismo que ha hecho Trump, en la mentalidad social, una lógica polarizante, que por definición es autoritaria. O estás con el pueblo o eres enemigo del pueblo. O estás conmigo, o eres bueno o eres malo. Unas ideas muy maniqueas, conmigo, que son propias del rey, de todos los sistemas autoritarios. Tú ves los grandes autoritarismos de la historia, el fascismo, el nazismo, los totalitarismos comunistas, todos asumen esta lógica binaria como parte de la retórica y como parte de la acción política. Así que el desmantelamiento de la democracia no solamente ha sido en las instituciones, lo que hemos visto ahora, el plan C, sino que ha ocurrido en muchos otros planos. Y evidentemente creo que nadie, para volver al origen de la pregunta, que nadie se lo imaginaba cuando asumió posesión, ¿no? Al contrario, en 2018 creo que vivimos una fiesta democrática y la mejor elección en términos de equidad, de condiciones de la competencia y de participación que habíamos tenido hasta entonces, ¿no? ¿Y en qué momento, o sea, tú dices que ya no era sorpresa que fuera autoritario, que tuviera estas ideas, ¿en qué momento dices ya no hay punto de retorno? Bueno, yo creo que cuando decidió, fíjate, incluso antes de tomar posesión,
cuando mandó ciertas directrices que no estaban, o ciertos planteamientos que no estaban ni siquiera sujetos a discusión, como por ejemplo lo que él concebía como la austeridad republicana, que es una enorme falacia, porque al final del día creo que pocos gobiernos dilapidaron recursos como en el gobierno de López Obrador. Todavía dentro de 25 años vamos a seguir pagando el aeropuerto que no fue. El de Texcoco lo seguiremos pagando. No, hombre, si hay unos que están felices, los constructores del aeropuerto, pues han hecho, que son los grandes ricos de México, pues han hecho dinero como nunca, hicieron dinero como nunca en el sexenio pasado. En alguna ocasión uno de los grandes ricos, uno de los grandes constructores, yo le decía, híjole, debe haberle dolido que se cancelara el aeropuerto. Me dice, la verdad no, porque yo hice el 40% de lo que me habían contratado, me habían pagado hasta entonces el 40%, y a partir de ese momento me dijeron, ya no vas a hacer el 60% restante, pero te lo vamos a pagar para que no nos demandes. Entonces pagamos y seguiremos pagando pues, por un aeropuerto que por decisión unilateral, por un berrinche, la escena aquella de Andrés Manuel cuando da cuando hace saber que ha tomado esa decisión, según esto con un mecanismo de participación ciudadana, te acordarás, el disque plebiscito aquel que fue una cosa ridícula y una mentira y un montaje vulgar, digamos, ¿no? Con el libro Aquí mando yo, ¿no? Como sobre la mesa, como en la pila de libros. Es decir, yo creo que ya desde antes, desde el momento en que triunfó, empezamos a verlo. Es más, te voy a decir cuál es el momento para ubicar, desde mi punto de vista, cuándo se dio ese viraje en donde creo que debíamos habernos empezado a preocupar gravemente por el futuro de nuestra democracia. La noche del triunfo, la noche del triunfo, el 1 de julio de 2018, Andrés Manuel dio dos discursos. Uno en el Hilton, en el Hotel Hilton, a sus allegados, a su equipo, donde tenía su base de su búnker, y más tarde, unos minutos más tarde, en el Zócalo, pletórico. Son dos discursos muy buenos, que valdría la pena retomar. Recuerdo que además tuvo la gentileza y la cortesía de esperar a que el INE, yo tenía la interlocución con Horacio Duarte, con su equipo de campaña, Tatiana Cloutier, y recuerdo que, bueno, pues nosotros no podíamos salir a dar los resultados, sino hasta que el comité técnico, el conteo rápido, nos entregara los resultados de las muestras, ¿no? Y de las ponderaciones que ellos hacían y demás. Para cuando yo las recibo, o cuando estaban terminando el trabajo en todo caso, pues ya había habido muchas encuestas de salida que se habían hecho públicas, y ya incluso habían salido tanto Pepe Mid, José Antonio Mid, como Ricardo Anaya, a reconocer el triunfo de Andrés Manuel. Y debo decir que pues en ese punto dije, oigan, mi mensaje a Andrés Manuel fue, oigan, díganle a veces estos interlocutores pues, que no eche a perder la fiesta, que deje que todo ocurra como debe ocurrir, con el orden que debe ocurrir, que salga la autoridad y ya fuerte de los resultados, no de los otros contendientes, sino de la autoridad electoral, haga, y efectivamente lo hizo. El discurso en el Hilton, bueno, pues ahí están las imágenes, ¿no? Escuchan, transmite en vivo la cadena nacional en donde doy a conocer los resultados como presidente del INE, e inmediatamente después viene el discurso. Y por supuesto después la celebración del Zócalo. Son muy buenos discursos. Son discursos donde llama a dejar atrás la división propia de las campañas, en donde se asume como presidente de todos los mexicanos, en donde, por supuesto, con todo el triunfalismo pues, que es propio de quien ha ganado una elección presidencial, llama a cerrar filas para mejorar el país. Son grandes discursos. Si quieres, son discursos tales como deben ser los discursos en la noche de la elección, sobre todo de parte de quien gana, ¿no? Ya nos había dado, Andrés Manuel había sido ya un maestro de lo que no deben hacer los perdedores si son realmente jugadores democráticos cuando pierden. Pero bueno, al menos como ganador, digamos así, esa noche supo ganar. El problema, y este momento de quiebre, vino unos días después. Vino justamente a finales de esa semana, de la semana posterior a la elección, cuando el INE dio a conocer los resultados de la conformación de las cámaras del Congreso o cuando se podían anticipar. A partir de ese momento, cuando Andrés Manuel se dio cuenta que no solo había ganado la presidencia, sino que el empuje de su movimiento había logrado una mayoría que no se veía desde 1994.
Es decir, la legislatura que arrancó en 1997 y de ahí en adelante fueron todas legislaturas sin mayorías predefinidas, en donde todas las decisiones, incluso los presupuestos, tienen que consensuarse con la oposición. Bueno, se rompió esa tendencia que había durado prácticamente 25 años, ¿no? O casi 25 años, y por primera vez en ese lapso, Andrés Manuel tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y una mayoría en la Cámara de Senadores. No era una mayoría calificada, pero una mayoría absoluta. Es decir, cuando Andrés Manuel se dio cuenta que no necesitaba a nadie para poder gobernar, en ese momento, ¡pum!, dio el golpe de mano. Y a partir de ese momento empezó con este discurso de ustedes y nosotros, los conservadores y el pueblo bueno, los enemigos del pueblo, etcétera, etcétera. Y si tú te fijas, prácticamente no hubo, a partir de entonces, las grandes reformas no fueron reformas consensuadas. Fueron reformas impuestas, salvo tal vez las constitucionales, que por supuesto fueron una engañifa para la oposición, culpa de la oposición. Por ejemplo, cuando se aprueban, te recuerdas que necesitaban lo que se llamaba el bloque de contención, obligaba a que en el Senado tuvieran necesidad de la oposición para aprobar las reformas constitucionales. Bueno, ¿cuál fue el discurso de cuando en 2019 se aprueba la propuesta de crear la Guardia Nacional? ¿Cuál fue la condición que se puso en la Constitución? La no militarización de la Guardia, o en todo caso un periodo de transición, inicialmente de 3 años. Un periodo de transición que en la ley secundaria se traiciona, porque en la ley secundaria se dice que van a ser hasta el 24. Luego viene el arreglo con el PRI para que fuera hasta el 24. Pero ahora nos fuimos hasta el 30. Bueno, ahora no. Ahora ya la Guardia Nacional forma parte del Ejército. Cuando se hace la reforma para introducir la revocación de mandato, bueno, se plantea como eso, como una revocación. El texto de la reforma constitucional en un transitorio dice que la revocación de mandato es un procedimiento que piden quienes están inconformes con el andar del gobierno para que se termine anticipadamente el mandato del presidente. ¿Y qué pasó en la ley secundaria? Y lo aprobaron. En la ley secundaria, en donde ya no necesitaban a la oposición, simple y sencillamente plantearon que la revocación de mandato era una especie de ratificación. Y al hacer la pregunta, una pregunta que era inconstitucional, pero que gracias al ministro Saldívar no se alcanzaron los votos para declararla inconstitucional, 7-4, decía, ¿qué quieres, que el presidente siga o que se vaya? No, espérate, eso no es una revocación de mandato, no es una ratificación. La revocación de mandato lo dice la Constitución, claro, les importa un bledo, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, con engaños, pero sobre todo con mucha prepotencia, el morenismo demostró lo que efectivamente es: un movimiento prepotente, poco democrático, encabezado por un líder que es su fundador, que es Andrés Manuel, que es una personalidad profundamente autoritaria, y que en ese momento, yo te digo, ahí es cuando se desveló el verdadero yo, que pues, nos demostró es el yo, Andrés Manuel, como gobernante. Y justo es todos estos factores que comentas. Yo ubico un Lorenzo antes y después, o sea, antes de ser el presidente del INE y después. ¿Qué fue lo que te motiva a acercarte a esta marea rosa? Bueno, a ver, yo creo que como presidente yo tenía una responsabilidad. A pesar de lo mucho que se decía de que yo trabajaba para la oposición. Bueno, las menciones en las mañaneras son menciones de lo más despropositado, abusivas, violatorias de derechos, vejatorias, mentirosas, falsas, lo que tú quieras, ¿no? Claramente se te ubicaba más como el académico. Bueno, sí, antes de entrar al INE. Posteriormente ya fue un asunto, mi principal bagaje, sí, claro, digo yo, en el INE, pues era eso, venir de la academia. Sí, incluso, ¿no?, te coloca, el propio Andrés Manuel te coloca en el centro. Sí, claro. Bueno, a ver, por cierto, antes de que ganara 2018, la acusación que se me hacía a mí como presidente del INE era que era proclive a Andrés Manuel López Obrador, que era un obradorista, porque mi padre estaba allí en ese movimiento, porque ¿te acuerdas que Andrés Manuel estuvo durante 1 año y medio prácticamente en los spots de su partido? Porque no lo bajábamos. Incluso se decía, y eso se decía con fuentes es la cuota de la izquierda. Bueno, o sea, hasta eso decía. Hasta eso decía. Mira, la gran ventaja es que cuando me piden a mí ser presidente del INE, me lo piden todos. Así que cuando me río frente a eso, porque yo no soy cuota de nadie, a mí me lo vinieron a pedir y consecuentemente, como me lo pidieron, que es diferente cuando vas a pedir, no le debes nada a nadie. Y yo creo que eso, pues al final del día tú ves mi actuación, es una actuación que no es yo creo,
pues ahora sí que no soy yo el que tiene que juzgarme, pero es una actuación pues, que es bastante, yo digo, equilibrada. Que el hecho de que el PRI hablara mal del INE, el hecho de que el PAN hablara mal del INE, el hecho de que Morena hablara mal del INE, el hecho de que el PRD hablara mal del INE en distintos momentos, significa no que el INE esté mal, creo que está haciendo su trabajo como árbitro y que no está al servicio de ningún partido político. Y eso procuré hacerlo hasta el final, incluso en el momento en el que el INE tuvo que asumir una actitud pues, de reactiva para no dejarse avasallar. Mira dónde está el INE, mal, creo, pero sigue existiendo el INE, claro, hasta que cumpla su tarea ahora a la que lo encomendaron. Pues mira, técnicamente es una institución muy solvente, es una institución profundamente maltratada y es una institución que dejó meter las manos. Le recortan presupuesto y no dicen nada y van a mendigar como si fueran un OPLE. Yo creo que el INE hoy es un OPLE grandotote. ¿Qué pasa con los OPLES? Les recortan presupuesto y es una estrategia para que después a la mitad del año vayan con el gobernador, oigan, no nos da dinerito. Sí, cómo no, es la mejor manera de vulnerar la autonomía, ir a limosnear los recursos que necesitas para trabajar. Bueno, hoy lo vimos, ¿no? El INE fue a pedirle dinero a la presidenta Sheinbaum y la presidenta Sheinbaum les faltaron 8,000 millones para la elección de jueces. Fueron a pedir solo 1,000. Allí hay una incongruencia. Si necesitas 8 y que no te dieron, ¿por qué pides 1,000? Bueno, 1,000 y no les dieron 1,000, sino les dieron 800. ¿Qué más? Ni siquiera se los dieron porque son de un fideicomiso del Poder Judicial que se va a extinguir. Yo creo que el INE claudicó de la defensa de sus atribuciones y simple y sencillamente, creo que hoy es un INE en muchos sentidos capturado. Creo que la renovación de la presidencia y demás fue parte de todo, como de una farsa, como hoy está haciendo la reelección del Poder Judicial. Ve nada más cómo son los comités de selección. El único que medio funcionaba ya renunció, ¿no? El Tribunal Electoral, otro órgano que está completamente plegado, por cierto, inconstitucionalmente, ¿eh? El Tribunal Electoral hoy tiene a 5 magistrados y hay una mayoría de 3 que parecería que está casi hasta operando para Morena. ¿Por qué 3? Si deberían ser 7, pueden decidir. Porque Morena decidió, y eso lo dijo Ricardo Monreal siendo coordinador de los senadores, por instrucciones de López Obrador no se va a nombrar a los 2 magistrados que faltan, pues porque si nombraban a otros 2 magistrados, pues los 3 que ya tenían en la bolsa, pues evidentemente ya no serían mayoría. Y ve las decisiones que está tomando el Tribunal Electoral, pues eso parece de una oficialía de partes de Morena, digo yo. Y eso no significa entrar en confrontación con nadie, pero claro que si el gobierno te descalifica, pues lo que el INE hizo en su momento fue responder. ¿Qué pasó cuando dejó el INE? Pues hombre, yo sigo teniendo una responsabilidad. No asistía a las primeras 2 manifestaciones de la Marea Rosa porque era presidente del INE. Y pues bueno, era muy importante para mí ni caer en la provocación ni hacerle el juego. ¿Te acordarás este personaje que ahora que no tuvo 8 de promedio? ¿Cómo se llama? Eurípides, que era representante de Morena, que no tiene 8 promedio y que bueno, pues que aparentemente no puede ser ministro como quería. Bueno, pues ni hablar ni a eso llegó. O Yergo, diputado que hoy está muy desaparecido, no sé dónde andará, que era gente de Adán Augusto López y gente de Morena, o el presidente de la Cámara, ¿no? Sergio Gutiérrez, diciendo que habíamos utilizado recursos para la Marea Rosa. Pues ¿para qué abrimos especulaciones? Creo que era un acto de responsabilidad no acudir a esos eventos, aun cuando pues estaba defendiendo al INE. Después, cuando me invitan, pues bueno, las situaciones habían cambiado. Era una convocatoria de la sociedad, yo mismo lo digo en el discurso que está recogido en este libro, pues no fue un movimiento patrocinado por los partidos, ni siquiera tenía un objetivo partidista. Era una reacción, después devolvió. Sí. Y yo ya no participé de eso, porque creo que perdón que te interrumpa, justo en el libro dices que en ese momento los partidos no les tocó más que como adherirse, ¿no? Sí. Pero ahorita... No, bueno, ahora la Marea Rosa está transformándose en un partido. Bueno, está muy bien. Me invitaron a hablar, tomé el reto. Eso no significa que me haya sumado a la Marea Rosa. Fui orador en contra de algo que la Marea Rosa abanderó como una amenaza, que era el Plan C. Mi discurso es contra el Plan C y lo sigo sosteniendo, en eso soy absolutamente congruente. Nunca adherí a la Marea Rosa, y mucho menos cuando la Marea Rosa se convierte en la promotora de una candidatura. Porque yo creo que al final del día sigo todavía siendo expresidente del INE. O sea, yo fui presidente del INE y creo que mi responsabilidad es seguir cuidando al INE. Incluso a este INE,
con el que yo no estoy de acuerdo en muchísimas de las decisiones y públicamente lo he dicho, por ejemplo, en el tema de la sobrerepresentación. O sea, tu línea no va a estar con Somos México. Si te han llegado a invitar. Nunca ¿todavía? he estado. Mira, no. Y el día en que lo hagan, pues les voy a desear mucha suerte. Para mí, yo deseo que haya nuevos partidos. Los partidos que hoy tenemos son partidos que me parece no reflejan la pluralidad de posturas que hay en la sociedad. Votar para mí ha resultado en los últimos tiempos incluso incómodo, ¿no? Votas, como lo dijo mi hija primera votante el año pasado, híjole, tuve que votar por el menos peor, por el que considera el menos peor. Está bien, ojalá y tenga un partido en el que, con el que me sienta cómodo votando, como por cierto ocurrió en algún momento de mi vida, aunque nunca he militado en ningún partido político y no pretendo hacerlo. Hay otras trincheras para defender a la democracia. La academia es una de ellas, los medios de comunicación, la construcción de la opinión pública es otra, y creo que es ahí donde me toca estar, entre otras cosas porque también creo que hay que cuidar un legado del que me tocó hacerme responsable. No es mi legado, es el legado del INE, el legado de una institución, ¿no?, que pues fue una construcción colectiva que en algún momento de mi vida tuve el privilegio de dirigir y que hoy pues yo tengo que también continuar a preservar. Van por el INE este año. Y habrá que defender al INE, no a Tadei. Hombre, Tadei no merece que la defiendan, creo yo, por cómo ha conducido al INE. Hombre, si no ha logrado, se tardó 18 meses en poner de acuerdo a una pluralidad de 11 cabezas para nombrar a la Secretaría Ejecutiva. Y eso le hizo mucho daño al Tribunal Electoral. Al INE, con la complicidad del Tribunal Electoral. Pero hay que defender al INE, porque si perdemos la posibilidad de que los votos se cuenten bien, ya perdimos todos, ya perdimos al Poder Judicial, perdimos los contrapesos que significan los órganos autónomos. Si perdemos al INE y la posibilidad de que haya espacios de representación de la pluralidad, pues entonces sí, prácticamente se concretó lo que yo ya llamo la transición al autoritarismo. Pero está complicado porque sí, nuevos partidos, pero con los mismos políticos. Pues muy probablemente sí, aunque también hay que decir que lo que ocurrió con la marea rosa, y no pretendo ni canonizar, en fin, la marea rosa fue la expresión de gente inconforme, pero fue algo muy interesante. Cientos de miles de gentes saliendo a las calles a defender instituciones. Ver cientos de miles de gente en las calles para protestar contra una política pública, contra un gobierno, contra una decisión, pues eso es normal. En contra de una situación como la violencia o la inseguridad o la violencia contra las mujeres, pues es normal. Pero que salgan a defender instituciones es algo raro. Hay algo ahí que vale la pena explotar. Hombre, al final del día este es un país plural y diverso, a pesar de que el pretendido discurso hegemónico en Morena diga otra cosa. A ver, por Morena votó el 55% de los electores. Es una mayoría clara y contundente, sin duda, pero hay un 45% de electores que no votaron por Morena. Eso por no hablar que 1 de cada 3 ciudadanos ni siquiera votó. ¿Que Morena es una mayoría? Claro que lo es. En su momento lo fue, tal vez no como Morena, pero lo fue también el PAN, o lo llegó a ser el PRI, incluso mucho más que Morena. El PRI autoritario. Yo no sé si Morena quiera convertirse en ese PRI, pero bueno, sería interesante. Pero no soy quien para decirlo. No lo sé. Yo creo que todavía ni siquiera, no les da. Porque aquel fue un autoritarismo centrado en la construcción de instituciones. Este no. Este es el peor de 2 mundos. Es una mentalidad autoritaria, con la misma vocación autoritaria que tuvo el PRI, ese hegemónico durante que se erigió sobre el Estado de la Revolución. Pero aquel, insisto, era una institución, un gobierno, o gobiernos, fue un régimen de instituciones. Este no, esto es un régimen caudillista. El autoritarismo priista se construyó para ir en contra de los caudillismos. Bueno, en algún ensayo lo digo. Este no, este desmantela instituciones, no construye prácticamente nada, ¿no? Y eso sí, construye solo liderazgos fuertes, que no son instituciones. Dicho eso, yo creo que hay una sociedad a la que hay que referirse. Olvídate de las trampas que luego hizo Morena para aparecer como si tuvieran
más de las 2/3 partes de los consensos públicos. Lo que pasó en la Cámara de Diputados primero con el aval del INE y del tribunal es simple y sencillamente una gandalle. Y lo que pasó en el Senado de la República, pues algún día es materia para las fiscalías, ¿no? Las amenazas a los senadores, la compra de senadores, pues es corrupción vil y barata. Pero bueno, mi punto es, pues, a ver, ¿durará Morena? Pues, si hace bien las cosas, sí. Bueno, también para ver la oposición. Pero lo que hay que ganar, la oposición es un desastre. ¿Cómo la ves? Horrible, es un horror, son los responsables. La oposición ni siquiera ha hecho una corte de caja haciéndose cargo de lo que se hizo mal. En el pasado se hicieron muchas cosas bien, pero también se hicieron cosas mal. Eso es lo que logró entender Andrés Manuel como candidato y pues a llegarse del consenso de mucha gente que estaba insatisfecha. El problema es que, bueno, existían canales para expresar esa insatisfacción. De eso se trata la democracia y hoy a lo mejor esos canales se diluyen o se acaban y ahí estaríamos en problemas. Pero a ver, y entonces nosotros como ciudadanos, sí. ¿A dónde nos arrimamos? Porque honestamente antes era como muy claro de izquierda, de derecha, sí. Y ahora no. No, hoy no, al contrario, yo creo que es parte de los problemas que enfrentan las democracias, no solo la mexicana, sino en el mundo, es que es muy complicado definir o identificar qué es de izquierda y qué es de derecha. Entonces, yo creo que el primero, hay varias cosas que como ciudadanos nos toca hacer. La primera cosa no es cruzarnos de brazos. Es decir, un ciudadano desencantado que decide que no se ocupa más de la política es el ciudadano más funcional para que se termine de concretarse la regresión autoritaria. Es decir, si un ciudadano que se cansa, que dice, no, mira, yo ya me cansé, yo ya salí a defender al INE, salí a defender al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte o al Poder Judicial, y mira, yo ya no hago nada. Bueno, ese es un ciudadano que va a acabar siéndole funcional al autoritarismo. No lo digo yo, lo dice John King. John King dice que cada vez que muere una democracia, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, siempre hay dos elementos que están presentes. La muerte de una democracia puede deberse a múltiples factores, condiciones económicas, guerras, golpes de Estado, lo que tú quieras. Pero siempre dice, cuando una democracia ha muerto hay dos factores presentes. El primer factor es que siempre hay alguien que ataca y busca desmantelar la democracia. Esos, dice John King, son los culpables de la muerte de una democracia. Pero el otro factor que siempre está presente es que paralelamente a los primeros siempre hay unos, suelen ser muchos, que por desidia, no me importa o no va a pasar nada, por menosprecio de la acción de los culpables, hombre, Trump no se va a atrever. No, hombre, tranquilo, ese es el discurso de la campaña. O bien por miedo, no, yo no le doy una entrevista a Lorenzo Córdoba, no vayan no la vaya a pagar el portal, digamos, ¿no? O no presento el libro en alguna librería. Me pasó eso, ¿eh? ¿En serio? Sí, en una librería de Criara, no porque era un libro de contenido político y no se podía hacer ahí la presentación. Dije, bueno, ok, está bien. Bueno, o por miedo, permiten que los primeros cumplan su cometido. Y estos son responsables de la muerte de las democracias. ¿Qué nos toca como ciudadanos? No cansarnos, no acabar siendo responsables. El panorama es sumamente oscuro y poco alentador, pero pues no hay que cruzarse. Digo, si creemos en la democracia, en la importancia de que podamos estar tú y yo platicando en ejercicio de nuestra libertad, aunque no estemos de acuerdo, y que partamos de una base de convivencia que implica que los que pensamos distinto, mientras estemos de acuerdo en las reglas fundamentales de la convivencia, vamos para adelante, y que se vale, esto tiene un valor y que se puede resolver por cauces democráticos y pacíficos y no a golpes, pues entonces los que queremos eso, pues no hay que cruzarnos de brazos. Segundo, yo creo que hay que agotar todos los canales institucionales. Mira, después de haber dejado el INE, yo fui objeto de una persecución y sigo siendo objeto de una persecución política. Sí, hombre, bueno, me pusieron en los libros de texto, ¿no? Junto a Hitler y junto al genocidio de Ruanda y junto al genocidio de Armenia y junto al asesinato de Luther King. La verdad suena ridículo, pero así es. Bueno, ¿qué hice? Pues me fui a amparar, gané el amparo y ahora es un amparo que está en revisión. Obviamente, pues con todo lo que ha pasado con el Poder Judicial, pues no se ha terminado de resolver el asunto. Y si en la revisión le dan la razón al gobierno y no a mí, como ocurrió en la primera instancia, pues después recurriré a las instancias internacionales. Es un asunto tan burdo que tarde o temprano lo voy a ganar. En 20 años tal vez,
Digo, mientras siga habiendo un orden internacional, eso también, a ver en qué cambia. Pero mientras existe una comisión interamericana o una corte interamericana, bueno, a ver, a eso me refiero. Yo creo que incluso después de esta elección de jueces, que va a traer como consecuencia tener solo a Lenias Batres o a Yasmines Esquiveles o a Loretas Ortiz en todo el Poder Judicial, es decir, a militantes políticas y no a jueces, pues incluso en ese contexto hay que ir por la vía del amparo. A lo mejor para que te lo nieguen. ¿Por qué? Porque vas en contra del gobierno defendiendo tus intereses. Y así va a ocurrir. Los jueces seguramente van a ser jueces que son correas de transmisión del oficialismo, que van a ser correas de transmisión del oficialismo. Para eso se van a elegir. Okay. Cuando tú quieres elegir a un policía en un cargo, elígelo. Bueno, pues habrá en todo caso que agotar las instancias del amparo. Y cuando se agoten las instancias internas, pues habrá que ir a las instancias internacionales. Que es desesperanzador el escenario, sin lugar a dudas, sí. Pero la única certeza de que esto no sea una noche que dure décadas o siglos, pues es hacer lo que nos toca como ciudadanos, defender pues esa pluralidad que yo creo que es una enorme riqueza, a pesar de que algunos, ¿no?, esta pluralidad política e ideológica que tiene el país, que es una enorme riqueza a pesar de que algunos consideren que es una pestilencia, digamos, ¿no? Y ya para cerrar, breve, 3 palabras, ¿qué opinas de Sheinbaum? Más de 4, pues se pueden. A ver, lo 4. Mismo. De plano. No lo digo yo, lo ha dicho ella y hay que creerle. Yo le creo mucho a la presidenta. Creo que lo que dice que va a hacer lo ha hecho y creo que está muy claro hacia dónde va. Yo creo que con mucha con mucha serenidad y con realismo hay que asumir que Claudia Sheinbaum es, quien ha sido, quien nos ha dicho lo que va a hacer y lo ha hecho, no quienes nosotros queremos que sea. ¿Es científica? Pues sí es científica. Aquí en la Ciudad de México durante su gobierno se les dio ivermectina a los pacientes de COVID. Ella sí sabe hacer política. Bueno, pues todavía es una política que dice, yo a la oposición no me junto, para eso está la secretaria de Gobernación. Yo solamente le hablo al pueblo. Yo también soy pueblo. Ah, no, pero tú no, porque tú eres de los enemigos del pueblo. En fin, yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser la continuidad en muchos sentidos. Ojalá y en algunas cosas no, parecería que en términos del ecologismo está más cerca de su agenda, aunque seguimos para adelante con las energías sucias, ¿eh? Pues Claudia Sheinbaum anunció que probablemente se hace otra refinería. Qué bueno que vamos a hacer, a ir a transitar hacia las energías limpias, que va a ser más ferrocarriles de pasajeros, que no son un negocio. El problema de México no es el transporte de pasajeros, es el transporte de carga. Está bien, digamos, suerte con esas cosas. Qué bueno que hay que ya dijo, bueno, lo dijo ayer, no somos lo mismo que Andrés Manuel, casi, porque si somos la continuidad, bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que ojalá haya ciertos distanciamientos y ojalá es el distanciamiento el que más me importa a mí. Pero además se puede discutir las posturas sobre la economía, sobre hacia dónde tiene que invertirse, cuáles las políticas públicas, todo eso se discute. Lo importante, en donde creo que sería necesario un distanciamiento, que no lo ha habido y que no lo va a haber, porque Claudia lo ha dicho, así es en la concepción democrática, es decir, en la posibilidad justamente de discutir hacia dónde vamos. Claudia ha hecho, como Andrés Manuel, gala de una enorme prepotencia típica de los autoritarios. Esto es lo que se va a hacer. Oiga, discutimos si elegimos a todos los jueces. No, esto es lo que se va a hacer. Oiga, pero todos los jueces, todos los académicos, todos los juristas dicen que no es una buena idea. Esto es lo que se va a hacer. Es que el relator de libertad de independencia judicial la relatora de independencia judicial de la ONU dice que no conviene. Esto se va a hacer. Luigi Ferrajoli, Gargarella, uno de los grandes teóricos del constitucionalismo de izquierda latinoamericana, dicen que es mala idea. Esto se va a hacer. Muy bien. Gracias por dejarnos claro quién eres. Más de lo mismo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y pues, ¿cuándo lo presentas? Mañana, bueno, sale el 29 en Palominos, en el restaurante Palominos, a las 7 de la tarde. Lo van a presentar José Woldenberg, Jacqueline Pechard y Ricardo Becerra. Te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Encantado. No, a ti. Un placer estar con ustedes. Gracias.